Hola, ¿qué tal amigos? Pues en esta ocasión traemos un video bastante especial sobre los Pumas de la UNAM en la era de su director técnico Hugo Sánchez. Vamos a ver su sistema de juego de una manera práctica, sencilla y entendible para todos ustedes. Vengan a empezar conmigo, acompáñenme. Muy bien amigos, pues aquí tenemos el sistema de juego de los Pumas de la UNAM en la era de su director técnico Hugo Sánchez. Él manejaba varios sistemas de juego, pero los más importantes, el base, que utilizaba el 1-4-4-2, pero también tenía otros sistemas como el 1-3-3-4, así como el 1-2-4-4 y el 1-4-3-3. Son los sistemas principales que estaremos viendo, amigos, ejemplificándolos en la pizarra, cómo él adaptaba esos sistemas dependiendo de las zonas. Estaremos viendo cómo fue que Hugo Sánchez jugó también en los Pumas en su momento y se convirtió, glorioso paso por los Pumas, y se convirtió en el director técnico de Pumas y logró un bicampeonato por ahí del 2004. Por lo que estamos haciendo este sistema, creo que es uno de los entrenadores que merece estar en nuestro canal, así que es un sistema retro, digamos, de los Pumas, pero vamos a tratar de explicárselos de la mejor forma. Empezamos, amigos, que esto es zona 1, nuestra zona de salida. Esto es zona 2, nuestra zona de medio campo. Y esta es zona 3, nuestra zona de finalización o ataque. El campo se divide en 5 zonas, pero para simplificarlo lo diremos en 3, como se los he dicho en los anteriores videos. Empezamos con la alineación que generalmente utilizaba en ese entonces, en esa época dorada de los Pumas, el director técnico Hugo Sánchez. En la portería se encontraba Sergio Bernal. Enseguida una línea defensiva de 4 elementos. Por izquierda estaba el Jimmy Lozano. Central por izquierda estaba Darío Verón. Central por derecha estaba Joaquín Beltrán. Lateral por la derecha estaba Israel Castro. Enseguida una línea de 4 mediocampistas. Por izquierda estaba Ailton da Silva. Mediocampista por izquierda estaba Leandro Augusto. Mediocampista por derecha estaba Gerardo Galindo. Y mediocampista o extremo por derecha estaba el Parejita López. Enseguida una línea de 2 delanteros en punta. Por izquierda estaba Bruno Marioni. Y por derecha se encontraba el Kikín Fonseca. Es el 11 que generalmente utilizaba y que le dio prácticamente el bicampeonato al equipo de los Pumas en esas finales contra Chivas, contra los Rayados de Monterrey. Recordamos muy bien esos acontecimientos en su momento. Pero bueno, amigos, empezamos, amigos, un equipo de Pumas que le gustaba jugar en bloque, avanzaba muy bien, tenía extremos. Por de izquierda estaba Ailton, le daba mucha amplitud, es lo que estaremos viendo, y por derecha el Parejita, tenían mucha llegada. El Kikín Fonseca se botaba las bandas, generalmente por la derecha, lo hacía muy bien. Leandro Augusto, un buen mediocampista. Gerardo Galindo era el más pivote. Se incorporaba también muy bien Israel Castro, sobre todo el Jimmy Lozano por izquierda lo hacía muy bien, y 2 centrales confiables en el juego aéreo y muy recios, tanto Darío Verón, el paraguayo, como luego era Joaquín Beltrán en su momento, y un arquero solvente como era Sergio Bernal, como quiera que sea. No era ninguna estrella, pero era un jugador, un portero muy confiable. Empezamos, amigos, con la salida de balón. ¿Qué sistema utilizaba generalmente el equipo de los Pumas? En la salida utilizaba el sistema, se incorporaba hacia el frente el Jimmy Lozano y bueno, o Gerardo o Israel Castro en determinado momento, y formaban un sistema en la zona 1, generalmente el 1-3, en el momento hacía 1-3-3-4. Tenía algo interesante el equipo de Pumas, como de una línea de 3 centrales. A veces la conformaba Israel Castro, Verón y Joaquín Beltrán, o a veces la conformaba Jimmy Lozano, Verón y Joaquín Beltrán, y el que generalmente le daba la salida era el Jimmy Lozano por el sector izquierdo, algo interesante, y un mediocampo sólido, Yeri Galindo conformando el pivoteo, tanto Leandro Augusto como determinando el Parejita López, o se incorporaba Israel Castro en esta segunda línea, y al frente tenía el Kikín, tenía a Ailton da Silva y el Parejita López. Formaban un ataque, una línea ofensiva bastante interesante. Pero hoy tenemos una imagen
para que quede ejemplificado cómo está el equipo de los Pumas generando esa llegada en determinado momento. Lo hacía muy bien. En la salida de balón, el 1-3-3-4, podemos ver el que traía la pelota en ese entonces era el Jimmy Lozano, quien fuera a decir que se iba a convertir en director técnico de la selección nacional actual, pero el Jimmy Lozano era un lateral confiable y Verón en el centro, junto con Joaquín Beltrán, eran los que generalmente les daban la salida en determinado momento. Ahora volvemos a la pizarra. Ya en la zona 2 mantenía este mismo sistema 1-3-3-4 o a veces utilizaba el 1-2-4-4 en zona 2. El 1-2-4-4 lo utilizaba muy bien en la zona 3, que es lo que estaremos viendo. Pero en la zona 2, el 1-3-3-4, se botaba el Kikín Fonseca para hacer una superioridad, generaba por la banda de la derecha, se juntaba con el Parejita López junto con Israel Castro y formaban triangulaciones del lado derecho. Por izquierda la hacía el Jimmy Lozano con Ailton, con Leandro, lo hacían muy bien. Ahí tenemos una imagen para que quede ejemplificado cómo está muy bien marcada esa triangulación por la banda derecha para generar superioridades e ir avanzando. Al equipo de Hugo Sánchez le gustaba ir avanzando en bloque, con buena posesión, con pases seguros al pie y lo hacía muy bien. Volvemos a la pizarra. Un mediocampista creativo que tenía el equipo de Pumas era Leandro Augusto. Este jugador que se nacionalizó después mexicano, brasileño, pero se nacionalizó mexicano, tenía una muy buena pierna derecha, muy bien educada, tenía proyección, tenía creación, tenía muy buena visión, pases largos, tenía un tanto de desequilibrio, era un jugador muy versátil con una condición física que iba y venía, un auténtico box to box en su momento, y tenía la capacidad de, estando en esa zona en el medio campo, mandaba trazos a los espacios hacia la banda para darle profundidad hacia Ailton, hacia el Parejita López, un pase filtrado o trasladaba muy bien la pelota y tenía un disparo de larga distancia bastante bueno. Ahí tenemos una imagen para que quede ejemplificado cómo estaba Leandro Augusto comandando ese medio campo en el equipo de Pumas, como lo hacía a la perfección el equipo de Hugo Sánchez. Tenía en Ailton una profundidad por la banda derecha, tenía también profundidad con el Parejita López por la derecha y Leandro Augusto pues le daba ese toque en el medio campo. Volvemos a la pizarra. Ya en zona 3 derivaba el sistema del 1-4-4-2, lo derivaba al 1-2-4-4. Lo hacía bastante bien con presencia de 4 jugadores en el área. Generalmente una línea de 4 en el medio campo lo hacía bastante bien. Y empezaba, como les digo, les comentaba hace rato, la profundidad y la amplitud que le daba por la izquierda a Ailton da Silva, este brasileño que tenía desequilibrio, se botaba muy bien por la banda y tenía un compañero por esa banda que era el Jimmy Lozano. Pero ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está Ailton en el 1-2-4-4 y le generamos profundidad. Tenía opciones, podría hacerla él personal con su desequilibrio, podría mandar pases hacia el centro o apoyarse hacia el mediocampista que se fuera incorporando. Era un jugador que retenía la pelota y en ese entonces adelantaban las líneas los jugadores. Volvemos a la pizarra. En esta misma zona, por la banda de la izquierda, le venía la pasada del Jimmy Lozano. Era algo que lo hacía muy bien el equipo de Pumas, como generaba la pelota, tenía el control de posesión a Ailton y el Jimmy Lozano le hacía la pasada por detrás para que fuera una opción y el Jimmy Lozano mandara un centro hacia los delanteros que venían cerrando la punta. Ahí tenemos una imagen para que quede ejemplificado cómo está el control de Ailton da Silva, pero ve la llegada del Jimmy Lozano, lo habilita y Jimmy Lozano le da la profundidad, como podemos ver a continuación. Volvemos a la pizarra. Llegaba el Jimmy Lozano a línea de fondo y mandaba centros bastante venenosos. Jimmy Lozano le daba la profundidad. Por ese lado no tenía tanto desequilibrio, pero sí tiene un buen desborde y un buen toque de pelota. Ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo ya llegaba a línea de fondo el equipo de Pumas con el Jimmy Lozano por la izquierda. Lo hacía muy bien y cómo mandaba el centro con mucha peligrosidad, prácticamente casi una diagonal retrasada en determinado momento. Ahora volvemos a la pizarra. Por la banda de la derecha también se juntaban mucho el Parejita López y el Kikín Fonseca.
El Kikín Fonseca se podía botar a la banda, darle bastante desequilibrio, tenía buen control de pelota, a veces se le veía un poco tronco, pero lograba salir avante de los mano a mano y llegaba a línea de fondo y mandaba el centro, o él la definía principal individualmente, ¿no? Lo hacía muy bien el Kikín Fonseca, pero tenía también por esa banda al Parejita López, otro jugador que se juntaba con Israel Castro, hacían lo mismo, Israel Castro le hacía la pasada, o el Parejita López tenía la capacidad para hacerla individual, mandar un buen centro, asociarse, en fin, tenía mucha creatividad el Parejita López. Ahí tenemos una imagen, cómo está la llegada ahora por la banda de la derecha. El Parejita López tenía el desequilibrio, tenía la amplitud, tenía la profundidad. Ahí vemos las opciones que tenía: hacerla del personal, mandar un centro, apoyarse para hacer una triangulación y seguir teniendo bastante peligrosidad el ataque de los Pumas, como podemos ver en la imagen ahora. Tenía un delantero como Bruno Barioni, que era el más ariete, el más 9, que era bastante desequilibrante, tenía una velocidad en corto bastante sorprendente y definía como le venía la pelota a él. Casi era de primera intención, tenía un olfato muy bueno, era muy veloz. Con Pumas, con Toluca también lo recordamos, tuvo un buen pase interesante Bruno Barioni, y era el delantero que tenía esas opciones por el centro, era como atacaba el equipo de Pumas en determinado momento. Ahora pasamos a la fase defensiva, amigos. En la fase defensiva el equipo de Pumas en la presión alta utilizaba el sistema 1-4-3-3, era generalmente con el que el equipo de Pumas hacia la presión alta. A Hugo Sánchez le gustaba mucho el pressing a partir del medio campo, pero de repente mandaba 3 a impedir la salida limpia del equipo rival y obligar a un balón largo en el que podía volver a recuperar la pelota. Ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está la presión alta en el 1-4-3-3. Se ve a Elton, se ve a Marioni, a Kikín en determinado momento, cómo llegaba el equipo de Pumas en determinado momento a no dejar salir fácil al equipo rival. Volvemos a la pizarra. A partir del medio campo, el equipo de Pumas también, si dejaban salir al rival, a partir del medio campo tenía un pressing bastante interesante con 3 jugadores o 4, hacían el 3-1, 2-1 o hasta 4-1, dependiendo del flujo de la jugada. El equipo rival venía a la basculación, lo hacía muy bien. Ahí tenemos la presión. Vamos a ver una imagen donde especificamos cómo está el pressing a partir del medio campo. ¿Para qué? La opción, como podemos ver, 4 jugadores prácticamente atacando a un rival para recuperar la pelota lo más alto posible, para entonces de ahí empezar a volver a atacar. Era lo que le gustaba mucho a Hugo Sánchez en determinado momento, tener ese pressing a partir del medio campo, como podemos ver en la imagen para que quede especificado, queridos amigos. Ahora volvemos a la pizarra. En determinado momento, el sistema que utilizaba Hugo Sánchez, digamos, en el bloque medio, en la fase defensiva, el 1-4-4-2, su sistema base lo sabía hacer a la perfección. El equipo de Pumas lo sabía hacer muy bien, y venían las basculaciones del Kikín Fonseca, de Bruno Marioni, dependiendo del flujo de la jugada, venía la basculación y el recorrido. Ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está el bloque medio 1-4-4-2. No se alcanza a ver al Kikín y a Marioni, pero ahí se ven las dos líneas, tanto la de mediocampistas como la de línea defensiva. Eso es algo bastante interesante que tenía el equipo de Pumas, como podemos ver en la imagen, queridos amigos. Ahora volvemos a la pizarra. El sistema que utilizaba el equipo de Pumas ya en bloque bajo era el 1-4-3-3. Nos sabía también ejemplificar bastante bien. Se defendía con bastante intensidad el equipo de Pumas en bloque bajo. Ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo se alcanza a ver ya en bloque bajo la línea defensiva de 4, una línea de mediocampistas de 3, no se alcanza a ver los otros 3. Recordar que en ese entonces las tomas pues eran muy cerradas, no se alcanzaba a ver muy bien todo el equipo en el campo, entonces por eso son un poco no tan amplias, digamos, las tomas que les traigo, pero ahí se alcanza a ver cómo está el parado 1-4-3-3 en determinado momento, queridos amigos. Ahora volvemos a la pizarra. El equipo de Pumas
todos tenían una basculación bastante interesante cuando venía la fase defensiva. Era una obligación venir a hacer la basculación, lo hacía muy bien, y con prioridad del carril central en la fase defensiva, en bloque bajo, lo hacía muy bien el equipo de Pumas. Ahí tenemos una imagen para que quede especificado cómo está el equipo de Pumas en determinado momento defendiendo muy bien con los bloques, el bloque en bloque bajo, bastante bien, pero con una basculación bastante interesante la que tenía el equipo de Pumas. En determinado momento lo hacía bastante bien cuando defendía en la fase defensiva el equipo de Hugo Sánchez. Ahora, ¿por qué defendía de esa manera? Volvemos a la pizarra. Para que cuando recuperase la pelota viniera una transición defensa-ataque bastante bien, en el que tuviera la explosividad, la verticalidad, la velocidad, con el trasladando el balón, ya sea que la recuperase en el determinado momento se le dieran a Leandro o a Gerardo Galindo, y tenía muy buena conducción de balón a máxima velocidad, y venía la transición ofensiva y tenía opciones. Quien tuviera comandando ese contraataque, pues prácticamente tenía al Pareja por derecha, a Ailton por izquierda, a Bruno Marioni, al Kikín Fonseca y a Leandro Augusto también viniendo, acompañando prácticamente el ataque junto con Israel Castro. Ahí tenemos una imagen, como está especificado el pressing, más bien la transición ofensiva a máxima velocidad, donde viene comandando prácticamente Leandro Augusto o Gerardo Galindo la pelota, y tenía las opciones con Kikín Fonseca, con Ailton, con Marioni, con Parejita López, como podemos ver en esa imagen, cómo está ejemplificado un contraataque del equipo de Pumas que lo sabía hacer a la perfección, y era un equipo bastante dinámico, sobre todo yo creo que tenía en sus puntos fuertes el pressing del mediocampo. Tenía bastante educación táctica el equipo de Hugo Sánchez para recuperar la pelota lo más alto posible, y tenía un control de balón bastante ejemplificado, y tenía profundidad y amplitud con Ailton por izquierda, con Parejita por derecha y Kikín Fonseca, que se botaba a la banda de derecha, de repente a la izquierda. O sea, era un equipo con mucha dinámica que no por nada llegó a ser bicampeón de la Liga MX. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado. Ojalá que Hugo Sánchez vuelva a los banquillos en determinado momento. Recuerden que seguiremos subiendo más sistemas. Estén pendientes. Les mando un cordial saludo. Porque el fútbol es un sentimiento más en nuestras vidas. Suscríbanse a nuestro canal, amigos.